¿Qué os parece? Perfecto. Bueno, a ver, arratsalde-on denori eta mila esker, sobre todo por haber esperado tanto tiempo a que nos pusiéramos todos en estas mesas y que estuviéramos aquí. Hoy es 25 de noviembre y nos gustaría empezar, sobre todo antes del evento que tenemos hoy, recordando a las mujeres que han sido o que son víctimas de la violencia de género. Hoy es un Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y pensamos que es qué cosa mejor que empezar un evento nuestro con este tema, ¿no? Más de 100 mujeres de Guipúzcoa se encuentran en estos momentos protegidas de forma integral por la Ertzaintza al ser calificadas como casos graves de violencia de género o de violencia machista, ¿no? En lo que va de año, hasta el pasado mes de octubre, se han producido 6 homicidios aquí en Euskadi, 2 de hechos consumados y 4 en grado de tentativa. Cada día 11 vascas denuncian una agresión y una de cada 4 mujeres que en 2020 declaró sufrir un caso de violencia de género, en Euskadi tenían entre 15 y 29 años de edad. Yo creo que eso nos hace o nos debe hacer reflexionar un poco en cómo estamos viviendo en esta sociedad. Desde aquí, desde esta reunión de hoy, nos sumamos a los actos que durante el día se han venido celebrando y algunos casi van a llegar hasta la puerta, porque acabo de llegar en una de las movilizaciones que había aquí en la ciudad, y confiamos en que, sobre todo, en que la eliminación de la violencia machista, otro de nuestros grandes retos sociales, sea pronto una realidad. Bueno, ahora estamos en este salón de actos del Museo San Telmo para presentar el último libro de Javier Yanguas. Javier Yanguas, aparte de ser un estupendo compañero de Aubixa Fundazioa, es gerontólogo, doctor en psicología y director de proyectos de Aubixa Fundazioa, y nos va a presentar un libro que lleva por título Pasos hacia una nueva vejez: los grandes retos sociales y emocionales de la madurez. Las 3 organizaciones que normalmente organizamos o ponemos en marcha, el Elkarrizketa Talks, que son Fundación Aubixa o Colegio Oficial de Médicos de Guipúzcoa y Laboral Kutxa, nos sumamos a la presentación de este libro en una charla con su autor y, como no, con nuestra amiga y también patrona de la Fundación Aubixa, Lourdes Pérez, su directora del Diario Vasco, y vamos a hablar sobre esas preguntas que nos planteamos para esta etapa de nuestra vida y en cómo construir entre todos y todas una sociedad basada en los cuidados. Cuando quieras, Lourdes. Mila esker. Gracias. Arratsalde-on, muy buenas tardes a todos. Gracias por la paciente espera. Ha sido una confabulación de factores en nuestra contra. Solo diré que había un tráfico horroroso en la salida de Bilbao. Eso pasa por venir de Bilbao, ya me lo perdonarán. Me sumo a las palabras de mi tocaya. Solo diré que ni una más asesinada, ni una menos con todos nosotros. Este acto, como bien saben, lo iba a presentar también José Félix Martí Massó, el presidente de Aubixa Fundazioa, que lamentablemente no ha podido estar con nosotros por una indisposición de última hora. Ya les decía yo que vamos a remontar, Javi, la charla, porque los antecedentes son casi penales. Pero bueno, le deseamos una pronta recuperación a José Félix. Efectivamente, estamos aquí reunidos para presentar el último libro de Javier Yanguas Lezaun, que se titula Pasos hacia una nueva vejez. Es un título muy explícito, pero que en realidad también es un poco engañoso, porque da cuenta de bastantes dilemas más que los que tienen que ver con el desafío del imparable envejecimiento de nuestra pirámide poblacional. Este libro es un desafío, pero diría que casi es una provocación, que se resume en una pregunta de su epílogo, una pregunta retórica. ¿Nos queremos enterar un poco siquiera de qué va la vida y el vivir? Dicho de otra manera, para que no tengamos que renunciar algún día porque nos hemos hecho viejos o viejas
y ya no nos resta tiempo para hacer lo que no hicimos ni para pasar por el mundo lo mejor que pudimos o lo mejor que nos dejaron. Pasos hacia una nueva vejez nos habla de lo que hay detrás de las feroces estadísticas que constatan, por ejemplo, el incremento del Alzheimer entre nuestros conciudadanos y en situación de dependencia, o de la brecha generacional que hace asomar un presente y un futuro de depauperación en las expectativas de vida de los más jóvenes y en los que retorna la amenaza de la pobreza en la edad mayor. Este libro nos habla del tránsito de ser cuidadores a ser cuidados. Nos interpela sobre cómo queremos cuidar y que nos cuiden. Nos evidencia que todos necesitaremos siempre del cuidado porque somos seres vulnerables. Nos explica lo que no es lo mismo estar que ser. Son dos verbos parejos, pero no significan lo mismo. Que no es lo mismo tampoco una vida con las necesidades cubiertas que la plenitud de que esa misma vida pueda tener un sentido, el que cualquiera de nosotros le queramos dar hasta su final. Nos cuenta que la vejez se conjuga en primera persona del singular en maridaje con el plural colectivo y que ya vivimos tantos años como para que no solo tengamos una vejez, sino que nos paseemos por unas cuantas. Y nos alerta contra la pandemia de la soledad, rescatando una reflexión del premio Nobel José Saramago, que es muy hermosa, pero también un punto desoladora. La soledad no es estar solo. La soledad es estar donde ni uno mismo está. Y solo hay dos cosas inventadas que nos sacan de ella y no siempre: la amistad y el amor. Buenas tardes, Javi. Hola, buenas tardes. El libro arranca con una anécdota, la anécdota de un niño que pasea por las calles de San Sebastián para ir a ver Quo Vadis. Ya saben ustedes, y si no lo saben la podrán ver porque estamos en vísperas de Navidad y la repondrán. La película que dirigió Melvin Leroy con Deborah Kerr y Robert Taylor, si no me falla la memoria, donde Peter Ustinov interpretaba a Nerón consagrando la leyenda del emperador romano viendo cómo se quemaba Roma mientras tocaba la lira. Javi utiliza ese cuento casi infantil como metáfora de que no parecemos darnos cuenta de que nuestra Roma particular ha empezado a arder, nuestro sistema de bienestar y de cuidados, sin que parezcamos estar lo suficientemente diligentes para contrarrestarlo. La anécdota era tan buena que he tirado un poco del hilo. Nerón murió con 30 años. Es verdad que no murió de muerte natural. Había alguna confabulación de las Eternas en Roma y vino a hacer un suicidio por delegación. Le encargó uno de sus sirvientes que lo matara antes de que lo atrapara el enemigo. Pero bueno, en el antiguo Imperio Romano la edad adulta estaba situada en los 14 años. Peter Ustinov murió con 82 en un bonito pueblo suizo, donde desarrollaba una plácida vida, donde compaginaba sus tareas de actor con la dramaturgia, con ser embajador de honor para UNICEF. Es decir, Peter Ustinov sería lo que hoy conoceríamos como un viejo activo y alguien que forma parte de la Silver Economy. Median 20 siglos entre Nerón y ese Peter Ustinov que interpretaba a Nerón. 20 siglos para alcanzar la conquista de una esperanza de vida que ya nos sitúa a muchos de nosotros ante la perspectiva de poder vivir 100 años. ¿Por qué eso que es una conquista, Javi, se ha acabado convirtiendo en un problema? ¿En qué punto del camino nos arrolló el tren y no supimos pararlo? Bueno, lo primero, Arratsaldeon de Nori, buenas tardes y mil gracias por, en fin, los que hayan cruzado el puente, por haber cruzado el puente lleno de agua con ese viento horroroso y por haber estado aquí. Y nada, eso para empezar. ¿En qué momento nos ha arrollado? Bueno, yo sobre todo me acuerdo de la cara de pasmao de Peter Ustinov. ¿Sabéis? En Quo Vadis, mi hermana y yo los domingos en Donosti eran bastante aburridos cuando yo era pequeño, ¿no? Nosotros vivíamos en un piso pequeño en Gros. Mis abuelos tenían una habitación, mis padres tenían otra, mi hermana y yo otra, y los domingos pues nos mandaban a los críos uno a una habitación y el otro a otra para que no diéramos, ¿no? Para que les dejáramos en paz. Y entonces íbamos al Corazón de María y yo me acuerdo y veíamos películas, ¿no? Yo qué sé, Johnny Weissmuller, ya sabéis, Fred Astaire, todas esas cosas que nos ponían de crío y que hacían de alguna manera que nos gustara el cine, ¿no?
Y a mí me impactó la cara de Nerón, ¿os acordáis? Tocando la lira, Roma se quemaba. Y entonces era inaudito que no hiciera nada, ¿no? Porque Roma se quemaba, claro, desde la visión de un crío, ¿no? De un niño de, yo qué sé, de 8, de 10 años o de 12, por ahí. Y entonces yo siempre me he quedado con esa imagen. Y esa imagen me ha perseguido un poco con lo que tiene que ser, con el reto de la vejez, ¿no? Cuando estaba estudiando decía, no, el futuro es el envejecimiento, ¿no? Claro, yo tengo 58 años recién cumplidos y me da la sensación que miro a lo que pasa pues con la cara de pasmado de Peter Ustinov, con la misma cara de pasmado, ¿no? Claro que hemos hecho cosas y hemos hecho muchas cosas, pero parece como que esto nos puede, ¿no? Como que no acabamos de mirarle a la cara, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, yo creo que es que en el fondo, yo creo que tenemos, ¿no? Como humanos, ¿no? Pues un miedo pues a la finitud, a la muerte, a la vulnerabilidad, y entonces creo que eso lo decía Simone de Beauvoir, pues nos negamos a reconocernos en el viejo que seremos, ¿no? Y creo que tenemos problemas para reconocer esa etapa, para pensar, porque la pensamos así, que es una etapa como de descuento de la vida, ¿no? Como que no fuera importante. Claro, cuando Nerón vivía 14 años, pero a principios del siglo XX en España la esperanza de vida media era de 35 años. ¿Sí? En los últimos, entre 1940 y el 2020, hemos más que doblado la esperanza de vida, ¿no? Y entonces resulta que si antes era algo pequeño, que duraba 5 años o 4 y que la salud quebraba, pues ahora la vejez dura, ¿cuántos? 20, 25, ¿no? Desde los 65 y los 90 y 25 años, lo mismo que entre 0 y 25. Y ahí pasan muchas cosas, ¿no? Creo que no sabemos o no comprendemos que la vejez no solo es una etapa de declive, que hay declive, sino que también es una etapa de crecimiento, de desarrollo. Tenemos problemas porque creo que nos cuesta enfrentarnos también en parte con el fin, ¿no? Creo que hay algo de todo esto. Hay una imagen en el libro que creo que lo resume muy bien lo que no somos capaces de ver. En la actualidad, desde que alguien se jubila, 60-65, pensemos que apura, ¿no? La edad de jubilación, 65. Pueden pasar 25 hasta la muerte. Uh-huh. Claro, si eso lo comparamos con el tiempo que transcurre entre que uno nace, o sea, los 0 años, desde que tú eres un bebé hasta los 25 años, eso da para 2 o 3 vidas, ¿no? Claro, da para 2 o 3 vidas. Que en la vejez no lo contemplamos. No, claro. Y además es evidente, ¿no? A mí se me hace evidente por muchas razones, ¿no? A ver, no sé, poniendo ejemplo, yo soy muy malo, pero nadie haría las mismas actividades para una persona de 0 y una persona de 25, ¿no? Pues se hacen para una persona de 65, de 80, de 90 o de 100. ¿Sabes? Es como si todo ese colectivo que cada vez es más diverso pensáramos que es homogéneo. Esa es otra de las dificultades que tiene esto. Somos mucho más iguales. Cuando tenemos 0 años o 1 año, 2 años o 3, ¿no? Los percentiles funcionan estupendamente en los niños y somos mucho más diferentes al final de nuestro ciclo vital. Esas diferencias no somos capaces ni de entenderlas, pensamos que el colectivo de las personas mayores todo el mundo es igual, ni de comprenderlas, ni de visualizarlas, ni de ¿sabéis? Ni de afrontarlas, ¿no? A mí particularmente eso me da rabia, ¿no? Porque todo lo bueno que hay de heterogéneo, de diverso, de distinto, de diferente, pues a veces lo anulamos, ¿no? Y creo que hay cierta incapacidad, ¿no? A partir de una edad nos parece que todo el mundo es igual. No se lo he dicho, pero la pretensión es que esto sea un coloquio genuino, es decir, que ustedes también intervengan. Si no es a lo largo del coloquio, dejaremos unos minutos, basta con que me levanten la mano y procuraremos atender a las preguntas que seguro que se suscitan. Página 80. Rechazamos la vida porque su profundidad nace de aquello que íntimamente nos sacude y despreciamos el sentido del cuidado porque el compromiso nos hace tambalearnos. ¿Qué nos da más miedo? ¿Qué nos asusta más? ¿La vejez, la dependencia o tomar conciencia de que somos seres vulnerables? Bueno, la vejez, la dependencia o que somos seres vulnerables, pues las tres, ¿no? No sé muy bien. A ver, yo creo que cumplir años, en general, mucha gente no tenemos conciencia de que tenemos una conciencia de que avanza la vida porque nos vemos en el espejo, pero no tenemos esa conciencia de ser unos viejos, entre comillas. Creo que no la tenemos. Creo que nos da miedo, a mí por lo menos me parece que nos da miedo la finitud. Nos da miedo, en cierta manera, el morir
o el que esto es un tránsito limitado en la vida. Y a mí particularmente me da mucho miedo la dependencia, ¿sí? Y la necesidad de cuidados. Cuando uno, más incluso que la muerte, ¿sabes? Que esa sensación o esa idea de que te tengan que cuidar, de que no te valgas por ti mismo, de que tengas que sufrir, creo que particularmente eso nos da miedo, ¿no? Y nos cuesta enfrentarnos por ello, y entonces a veces en vez de mirar y decidir cómo la queremos afrontar, pues lo que hacemos es intentar postergar ese momento en el que, ¿no? Sabes que hay un profesor de la Universidad de Barcelona que dice que de filosofía, claro, que dice que ante la certidumbre de la muerte, ¿sí? Ante la certidumbre de la muerte está la incertidumbre de cómo, cuándo, por qué, de qué manera, y no somos capaces de afrontar, digamos, estas últimas preguntas, ¿no? Yo creo que, pero eso también es propio de nuestra condición, ¿no? Desde siempre nos ha dado miedo eso. Tú denuncias en el libro que no existe un debate público sobre el envejecimiento y los cuidados, al menos no un debate público con la suficiente profundidad como para merecer ese calificativo. ¿Cómo queremos cuidar? ¿Y cómo queremos que nos cuiden? ¿Pensamos en ello? ¿O es una idea un poco evanescente hasta que nos toca hacerlo? Bueno, yo lo primero que creo es que en el debate de los cuidados, sí, es un debate que hemos tenido una mirada restrictiva de los cuidados. Yo por eso en el libro intento argumentar que los cuidados no solo son los cuidados instrumentales, no solo es cuando uno necesita ayuda para que le den de comer o le levanten o ¿sabéis? No se trata solo de eso, ¿no? Para mí los cuidados tienen que ver con el tipo de relaciones que establecemos, pero también entre las personas, entre tú y yo, con mi cuñado, con el que esté por aquí, ¿no? Con la familia, con los amigos, con lo que sea, ¿no? Esas relaciones protectoras, de apoyo, pero también el cuidado para mí tiene otras dimensiones, ¿no? Tiene la dimensión del autocuidado, no solo en el término físico, ¿sí? De darnos hidratante, por decirlo así, sino en todo caso darnos hidratante para el alma, ¿no? Quiero decir, abrir una ventanita a nuestra mismidad, a entendernos, a comprender a los demás, pero también el cuidado, tal como yo lo entiendo, tiene que ver con cuidar las instituciones, ¿no? ¿Qué hubiera pasado en esta pandemia sin Osakidetza? ¿O qué, no? ¿Sabéis dónde estaríamos sin un servicio público que muchas veces vilipendiamos? Tiene que ver con el cuidado para mí también de la democracia, ¿no? Cuando entra el bisonte por el Congreso de los Estados Unidos y se pone ahí en la silla, yo la sensación que tenía era de lo frágil y lo vulnerables que también, ¿no? Nos parecía, o al menos a mí me parecía, ¿no? Que que era imposible entrar en el Capitolio. Bueno, pues algunos entraron y se montó la que se montó. Pero también creo que tiene que ver con el cuidado, por ejemplo, de la naturaleza, ¿sabes? De esa relación, ¿no? Que en vez de transformar y en vez de destruir, pues somos capaces de tener una relación, no de dominar, sino de habitar el mundo, ¿no? Claro, visto el cuidado así, yo creo que el debate de los cuidados no solo debería de ser algo restrictivo en torno, que es importante, a cómo nos cuidamos a las personas mayores dependientes o quién nos va a cuidar, que es una parte importante del debate, pero creo que el debate es mayor. Por eso yo entiendo, o yo propongo en parte en el libro, ¿no? Que esta sociedad tiene que ser una sociedad cuidadora, pero en un sentido amplio de lo que es la palabra cuidar, ¿no? Porque creo que en el cuidado están valores propios de cualquier sociedad sana, ¿no? La empatía o la compasión, o dejar las cosas que te interesan a ti por atender a los otros. Y creo que nos falta, en el sentido de los cuidados más de personas mayores dependientes, creo que nos falta ese debate público sobre el sistema de cuidados, los impuestos, cómo queremos cuidar, si en casa, fuera, todo ese debate, pero creo que socialmente, tal como yo lo pienso al menos, ¿no? Tiene que ver con ese debate más amplio, ¿no? Convertirnos en una sociedad de los cuidados es algo más que cuidar, que no es poco cuidar, digamos, instrumentalmente, ¿eh? Pero creo que hay más cosas ahí. Yo por eso que aquí hay alguna gente más joven, pues yo estaría a favor, por ejemplo, de poner una mili de cuidados, ¿no? Es decir, que pasara todo el mundo por sí, no me va a hacer nadie caso, pero yo no sé si lo puse en el libro o lo quitaron, pero yo estaría a favor de tener esa experiencia. Creo que lo que imprime carácter no es el orden sacerdotal, que igual también, pero creo que cuidar a otras personas sí que imprime carácter.
Tú has sido... Sí, algo está haciendo el micro. Vale, ya está, vale. Creo que estaba aplastando el micrófono entre cuidado y cuidado, pues nada. Hay un momento en el que tú dices que el cuidado ha perdido prestigio. Y a mí, leído así, me provocó la duda de si el cuidado ha perdido prestigio porque las mujeres protestan. Porque históricamente la mujer calladamente ha soportado los cuidados, sigue soportándolos, pero ya no calladamente. Y que cuando las mujeres han alzado la voz sobre lo que significa la mochila del cuidado cargada sobre sus espaldas, históricamente es cuando el cuidado ya no tiene el prestigio que tenía. Es una hipótesis, yo te la lanzo. Sí, yo creo que hay una relación. O sea, el cuidado tiene mala fama, ¿no? Es algo, pues en realidad, ¿en quién lo dejamos? Pues en manos de personas emigrantes, mal pagadas y con mala formación, ya seamos niños o ya seamos adultos, ¿no? Eso es la verdad. Si podemos pagar 10 euros la hora en vez de 12, pues mejor, ¿no? Yo creo que carece de prestigio, es verdad. Y ese carecer de prestigio tiene que ver con una perspectiva de género, no porque hoy sea el día 25, sino porque es así, ¿no? El hombre salía fuera, la mujer se quedaba dentro históricamente, la mujer se ocupaba de la casa, el hombre de fuera, los cuidados eran propios de dentro de la casa y ahí se construyó una manera de entender los cuidados en el que es algo supuestamente femenino, supuestamente, ¿no?, unido al mundo de la mujer, al cariño, al amor, a las emociones, mientras que los hombres teóricamente deben de ejercer otro tipo de roles. Claro que históricamente yo creo que es evidente, ¿no? Y el poco prestigio que tienen los cuidados creo que está unido a esa perspectiva de género. La cuestión también es que los hombres que no cuidan también se pierden gran parte de esas emociones o de ese cariño o de lo que aprende uno en ese mundo de los cuidados. Y eso también limita la perspectiva, ¿no?, de los a eso otros. quería ir desde tu experiencia personal. Tú has sido cuidador de tus hijos, cuidador de tus padres singularmente, de tu madre. Como hombre, la experiencia ha sido... ¿Te ha descubierto cosas que no hubieras pensado que te había descubierto? Quiero decir, que apliquemos la variante de género en este caso. Bueno, a ver, ¿cómo contesto yo esto? Sí, hay unos versos de Borges que son muy bonitos, que yo creo que definen bien lo que es el cuidado, ¿no? Borges, no me acuerdo en qué, en uno de sus poemas dice que todo instante puede ser cráter del infierno y todo instante puede ser agua del paraíso. Y eso es el cuidado, a veces cráter del infierno, a veces agua del paraíso, a veces aprendes cosas de ti mismo y de los demás, a veces no sabes cómo abordar esas situaciones y te sobrepasan, a veces el que te sobrepasan te ayuda a elaborar y a intentar entender qué es lo realmente relevante de esta vida y por lo tanto a cambiar. Hay veces que te sobrepasa tanto que nada de eso es posible. Todo eso es el cuidado, ¿no? Yo creo que si lo miras, joder, es que esto igual es un rollo que os aburro soberanamente, pero si es algo autorreferencial, si es algo que nos ayuda a intentar entendernos a nosotros mismos, nuestras emociones, lo que nos da, claro que puede ser algo positivo. El asunto es que muchas veces en esos cuidados no podemos respirar, ¿no? Y ahora ese respirar, sea el cuidado de los niños o el cuidado de los mayores, a mí me parece cada vez más complicado, porque el trabajo ha invadido, ha colonizado la vida profesional de muchas personas, porque ¿sabéis? Se están dando situaciones, tenemos menos hijos, por muchas complicaciones, o sea, por muchas variables del momento, yo creo que tampoco, ¿no?, tampoco tenemos la oportunidad de cuidar y de que eso sea una experiencia positiva en nuestra vida. ¿Sabes? Creo que también sucede eso. Y se ve siempre como una carga añadida, ¿no?, que te impide el proyecto personal, pero porque no somos capaces de conciliar cuidado con proyecto personal, ¿no? Tenemos claro que no hay que conciliar vida laboral y vida familiar. El cuidado de los niños se concilia, pero no se concilia el cuidado, otros tipos de cuidado, ¿no? Creo que tenemos que avanzar en eso, a mí me parece. Cuando el cuidado entra por la puerta, singularmente el de las personas en situación de dependencia severa o con demencia, ¿la felicidad salta por la ventana? Sí, en la mayor parte de los casos, sí. ¿Y es irremediable? ¿Es? Irremediable.
Bueno, creo que en parte, o sea, a ver, el cuidado de una persona con demencia no solo significa el abandono de parte de tu proyecto personal, que en parte es así, incluso aunque lo quieras hacer, incluso aunque sea algo que tú entiendes que tienes que realizar, ¿no? Porque a tu madre o a tu padre o al que sea le debes esto, ¿sí? Aunque sea eso así, claro, te enfrenta con la parte oscura de la vida, te enfrenta con el deterioro, te enfrenta con la pérdida de aquellas cuestiones que a las personas que tú quieres les hacen humanas, la memoria, la conciencia, la opinión, las conductas, es decir, todo aquello, el dominio de las conductas, todo aquello que nos hace humanos se pierde o se pierde muy fácilmente y entonces te enfrentas con esas partes oscuras, te enfrentas con un duelo en vida porque la persona a la que cuidas está cambiando y tú no eres capaz de asumir a veces esos cambios, te enfrentas con tus propios miedos. Es complicado ser feliz cuidando y luego nos ocupamos poco de esa parte. Y yo creo que es una de las críticas que hago en el libro, ¿no? Si nos ocupamos de lo instrumental muchas veces, de ayudar a tal, pero no nos preocupamos de elaborar, de que esa experiencia vital sirva para algo, de que uno aprenda algo, de que lo pueda transmitir, de que pueda compaginar, de que, ¿sabéis? Nos olvidamos de la parte, ¿no? Nos centramos mucho en lo instrumental y nos olvidamos de otras cuestiones que para mí son fundamentales. No es lo mismo ser cuidador de una persona que es cuidada más o menos, no en plenitud de facultades, pero con sus facultades cognitivas sobre todo intactas, que ser el cuidador de una persona que las ha perdido. El desafío es distinto, ¿no? Y en el segundo caso, eso que tú insistes mucho en el libro, ¿no? De que hay que dotarle de sentido, a la vejez y hay que dotarle de sentido al cuidado. Es difícil dotárselo de sentido desde la parte de la persona que es cuidada cuando tu deterioro cognitivo te ha arrebatado lo que eres, ¿no? Sí, porque en el fondo es la convivencia con alguien que tiene un cuerpo que tú reconoces y una personalidad o algo interno que tú desconoces y que va cambiando. Yo creo que gran parte de las dificultades que surgen y del sufrimiento viene de esa disonancia, ¿no? En un cuerpo habita una personalidad o una memoria o una manera de funcionar, de ser, etcétera, que claramente no es la que tú tenías, ¿no? El dolor, yo creo que gran parte del dolor surge de ahí, de acompañar eso mucho más que de la parte instrumental. Creo que surge ahí, porque de alguna manera también te hace ver, bueno, pues eso que tú decías al principio, ¿no? En tu primera pregunta, ¿no? Esas partes oscuras que a veces no queremos ver, ¿no? Yo creo que es el enfrentarse a esa disonancia lo que hace mucho daño. ¿Y esa culpa se puede mancomunar? Es decir, socialmente se puede compartir la culpa que todos los familiares que tenemos a alguien al que cuidar acabamos sintiendo en algún momento, en muchos momentos del día, en muchos trances, ¿no? de la enfermedad, por ejemplo, con el Alzheimer. Es que para mí esos sentimientos de culpa, ¿no? Y esos sentimientos de ambivalencia son los que realmente hacen daño, ¿no? Y eso está estudiado en la literatura, ¿no? Yo qué sé, por poner un ejemplo. Sentirme culpable si me voy a dar una vuelta y le dejo a mi padre solo. Sentimiento de culpa. Pensar que he tenido que ver algo con la enfermedad de mi padre o de mi madre, del que sea. Sentimientos de ambivalencia. Le quiero mucho, pero claro, me gustaría que esto se acabara, ¿no? Que se muriera, ¿no? Es decir, todo eso es lo que juega. Esa es parte ¿sabes? Del cuidado y que, por lo tanto, creo que eso es lo que, esas disonancias que se producen, por decirlo más suave, es lo que creo que nos hace sufrir. Y eso es particularmente grave o lacerante en los casos en los que la persona no tiene, o sea, pierde su funcionamiento cognitivo, pierde su memoria, su atención, su capacidad de inhibir. Creo que eso es lo que hace más daño. Lo otro, es decir, el cuidado puramente físico, yo creo que en ese sentido es, que no digo que sea fácil, digo que es menos comprometido emocionalmente, en el sentido que estábamos hablando. Creo que es más fácilmente entendible. En el otro,
que alguien ahora esté contento y luego esté triste, que ahora te conozca y luego no te conozca, que parezca que puede hacer las cosas y luego deja de poder hacer esas cosas, ¿no? Vivir en eso, compartir ese tipo de cuestiones que a veces parece que son tan fáciles, a veces tan difíciles, que parece que tienen que ver con la voluntad del individuo y a veces no, creo que eso es muy complicado. Creo que eso es lo que complica. Tú hablas de dos cosas en el libro y las criticas con matices. Una de ellas es el espíritu neoliberal que atisbas en algunas de las políticas vinculadas a la silver economy, a la economía plateada. Yo creo que lo formulas, si no me falla la memoria, como algo así, que es lo que viene a hacer la Comisión Europea, de ocúpense ustedes de su vejez, intenten consumir, contribuyan al PIB y generemos algo del envejecimiento, pero sin dotarle quizás de, no sé si de humanidad o de sentido, ¿no? Bueno, es que igual se me ha notado el cabreo que me cogí, ya siento ser tan explícito, pero estaba yo con el libro en esto de la pandemia y me llega un ejemplar de la Unión Europea del libro libro verde del envejecimiento activo que luego se publicó. Y entonces, claro, me pongo a leer el libro y, claro, me dieron las tantas, porque no entendía cómo la Comisión Europea puede sacar un libro en plena pandemia en el año 2021, un libro en el que el resumen es, miren, esto del envejecer es cosa de ustedes, ¿sí? Por lo cual, vayan poniéndose las pilas, ¿eh? Y además queremos que hagan que trabajen lo más posible, ¿sí? 67, 68, 69, para que no consuman mucho de las pensiones. 2, cuídense, porque si no van a costar mucho al sistema sanitario, cuídense. Cuídenme de los hijos, de los nietos y de los hijos, y ahí se acaba la cosa, ¿no? Entonces, bueno, me parece a mí que en el 2021 que la Comisión Europea no tenga un proyecto colectivo para la vejez, si os dais cuenta, no, o sea, sabemos qué esperamos de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, de los adultos, pero ¿qué esperamos de la vejez? Yo creo que esta sociedad no tiene un proyecto claro para la vejez. Y claro, en el 2030, bueno, los gallegos en 4 o 5 años, que están más envejecidos que nosotros, ¿no? Y pues ya en el 2030 tendrán un 33% de personas mayores. Pero aquí, pues hacia el 2030, 1 de cada 4 vascos, vascas, será mayor de 65. ¿Y qué se espera? ¿Qué se espera? Se espera que contribuyan a la sociedad, se espera que contribuyan al bien común, ¿qué se espera? Yo creo que no está claro qué se espera. Y a mí eso me da miedo. Y también creo, en parte, que la manera que tenemos de concebir la vejez... A ver, ¿quién es un buen viejo en este momento? ¿No? Bueno, aquí hay unos cuantos, ¿no? Pero ¿qué es un buen mayor? Pues un mayor es un mayor activo, ¿no? ¿Sí? Un mayor activo. Bueno, claro, eso está bien. No vamos a negar la importancia de la actividad, pero en realidad buen mayor sobre todo es un mayor hiperactivo, ¿sí? ¿No? Lo veis, ¿no? 8 de la mañana, por la Concha, paseando. A las 9:30, a estudiar inglés. A las 12, clase de euskera. A la 1, ¿sabéis? Claro, el mayor pasivo, desde luego, es horriblemente visto, pero el mayor contemplativo también es como sospechoso, ¿no? Bueno, pues ¿qué hay que hacer, no? Y la gente te lo cuenta, ¿no? Claro, ¿quién hace más? El que más fácil tiene hacer. ¿Quién le hace menos? El que tiene más dificultades en hacer. ¿Sabéis? Por lo cual, a mí me parece que tenemos una idea poco compasiva. De hecho, cuando alguien tiene algún problema, muchas veces se la saca de ese círculo de lo activo, ¿sí? De los centros de mayores, de los hogares del jubilado, muchas veces sale gente porque empieza a tener problemas de dependencia. Yo creo que esa es una mirada poco compasiva. Pero es que además creo que se ha creado una especie de pensamiento mágico, de tal manera que la actividad es el antídoto a cualquier mal que nos pueda suceder. Usted haga, y entonces tendrá salud. Bueno, sí, tendrá salud. Bueno, ya sabemos todos aquí, ¿no? Tendrá salud si hay suerte. Quiere decir que está bien invertir en salud y vida saludable en términos personales, pero eso no te da no es un salvoconducto para la vida eterna. No hay vida eterna. Creo que eso también sucede y creo que está en un esquema productivo y un esquema que a mí me parece muy neoliberal, que depende mucho de la agencia, de nuestras capacidades y le da poco valor a la necesidad de algo más colectivo, más, ¿sabes?, de apoyar esas diferencias. Y creo que esa misma manera de entender la vejez, creo que no le gusta la vulnerabilidad.
no le gusta digo por volver a la primera pregunta, que no le gusta la vulnerabilidad, no le gusta la enfermedad, no le gustan los cuidados, y claro, hay dificultades para reconciliarse. Entonces, cuando vamos cumpliendo años, y si tenemos suerte seguimos cumpliendo años y tenemos dificultades mayores o menores, resulta que no estamos del todo preparados para eso, ¿no? Es una paradoja tremenda, ¿no? Porque teóricamente nos hacemos viejos antes, es decir, yo soy vieja para mi oficio. Si alguien preguntara en el mercado laboral, yo probablemente ya sería vieja, no llego a los 50, me queda poco, pero no llego a los 50. Y se ha alargado la vida, ¿no? Hay una contradicción enorme entre un culto exacerbado a la juventud, con cada vez una población más envejecida, a la que también le tributamos un culto por eso, porque la convertimos en hiperactiva. Es decir, tú no eres un viejo estupendo si no subes el Everest, que igual no hay necesidad. Sí, pero hay más paradojas, ¿no? O sea, nunca hemos vivido tanto en la historia de la humanidad, pero tenemos muchas dificultades para llenar de contenido esos años que tenemos de vida. Nunca, por ejemplo, hemos podido convivir tanto tiempo en general, con nuestros padres y con nuestros hijos. Puede ser que mucha gente vivamos 60 años con nuestros hijos, ¿sabéis? Son 60 años con nuestros padres o con otros familiares, ¿no? Claro, pero parece que nunca ha habido una mayor debilidad en las relaciones, un mayor individualismo, una mayor distancia, ¿sabéis? Tenemos la oportunidad, pero parece que nos falta el contenido, ¿no? Claro, este es el momento paradójico en el que estamos, ¿no? Tenemos a veces los medios, pero no somos capaces de dar ese contenido. Y entonces nos parece, ¿no?, que nos quedamos maravillados con las posibilidades, ¿no?, pero no somos capaces de dar contenido. Por poner otro ejemplo, la pandemia, esta pandemia, ¿no? Y yo miro la pandemia y digo, a mí me parece que la tecnología ha fracasado. Sí, y la gente dice, bueno, esto es muy dudoso, ¿no?, que se pueda argumentar. Claro, la tecnología nos daba conexión. Ante la soledad y el aislamiento, nos daba conexión. Y es verdad, ¿no? Al principio todos llamábamos, grupos de WhatsApp, hacíamos tal, pero luego resulta que nos hemos dado cuenta que la soledad o el aislamiento, las relaciones, es algo mucho más allá de la conexión. La conexión te pone el medio, pero no te da el contenido. No sabemos de qué hablar, ¿sí? Aumentan las relaciones asimétricas, o sea, el uso de WhatsApp, para que nos entendamos, ¿no? Yo mando un mensaje, el otro lo lee ese mensaje, pero lo lee en momentos distintos y sin la posibilidad de ser mutuales, sin la posibilidad de interaccionar. Y nos hacen creer que eso es una relación, vamos a decir, ¿no? Creo que estamos en ese momento paradójico, yo por lo menos lo analizo así, ¿no? El decir, tenemos la posibilidad, pero nos falta ese contenido, ¿no? Queremos lo bueno de las relaciones sin lo malo, ¿no? Porque las relaciones, bueno, las relaciones son muy aburridas, ¿no? Quiero decir que muy decepcionantes a veces, uno tiene que apostar, uno se siente mal, ¿no? Yo creo que estas son las paradojas que tenemos, ¿no? Y claro, creo que si no apostamos y no nos comprometemos por eso, creo que tenemos un futuro complicado. Esto afecta a los cuidados, pero afecta a las relaciones del día a día. Creo que eso nos estamos jugando también ahora, ¿no? Y no somos conscientes porque nos maravilla, ¿no? No, la tecnología, lo último, ¿no? Yo qué sé, la industria, no sé qué, el Internet de las cosas. Yo oigo, no, el Big Data, yo oigo todas estas cosas y digo, pero bueno, ¿líquido a cobrar? O sea, ¿qué hay en realidad de todo esto, no? Y me parece que a veces las cosas podrían ser más fáciles y que nos obnubilamos con algunos conceptos que no sé muy bien qué hay detrás de eso. Bueno, sé que hay industria, sé que hay dinero, sé que hay todas estas cosas, pero creo que de lo básico nos olvidamos, ¿no? Yo en parte en el libro he intentado, no sé, reclamar un poco o sea, que volvamos a preguntarnos por algunas cosas, ¿no? Porque este modo de vida tan rápido creo que no nos deja, no nos da la posibilidad de pensar un poco. El otro ámbito sobre el que tú despliegas una mirada crítica y además la reivindicas, ¿no? Dices, no hay que denostar el modelo ni arrinconarlo. Es más, se le puede poner mejor en valor si lo miramos, lo contemplamos, eso, con una mirada crítica, es la atención centrada en la persona. Y tú vienes a decir, está muy bien que se creen espacios, que los nórdicos nos deben de llevar un par de décadas de ventaja, que se creen espacios para que los mayores puedan desarrollar su vida como en casa.
pero a eso también hay que dotarle de contenido. Y tú diferencias entre la gente que le puede dotar eso de contenido y las personas con demencia que no pueden hacerlo. Bueno, a mí me costó bastante hacer esa parte del libro, porque con los 32.000 muertos o los 33.000 muertos que ha habido en las residencias en la pandemia, parece que criticar, no hablar mal, criticar la atención centrada en la persona parece que es como no sé, como algo que no se debiera, que no es el momento de hacerlo, ¿no? Yo en realidad no critico la atención centrada en la persona. Lo que me parece es que hay que poner límites a esto. Creo que no ha habido una discusión, volviendo a la pregunta tuya de antes, sobre cómo queremos cuidar. Creo que todos sabíamos que las residencias de personas mayores no... A ver, o sea, yo aprecio mucho y valoro mucho las personas que trabajan en ese medio. Valoro hay mucha gente que se ha entregado en esta pandemia, que se ha arriesgado en esta pandemia, que lo ha dado todo. O sea, yo no estoy criticando eso para nada. Pero me parece que tenemos que ser conscientes de los límites de las cosas, ¿no? Es decir, la atención centrada en la persona, es decir, no es la panacea de las soluciones de nada y tiene muchos límites también. Yo lo que he intentado es un poco centrar ese debate, ¿no? Y centrar el debate por supuesto, en el cumplimiento de los derechos de las personas. Me parece que eso es obvio y que no es necesario debatir. Creo que hay una mirada, una perspectiva ética que deberíamos claramente de trabajar, pero me parece que le damos más importancia al continente nuevamente, es decir, a que las residencias sean más pequeñas, que tienen que ser más pequeñas, más parecidas al hogar, que tiene que ser más parecido al hogar, que sean que se tenga en cuenta el proyecto de vida, todo eso por supuesto, pero creo que lo volvemos a centrar mucho en lo instrumental. Creo que el sentido es hacer actividades cotidianas. A mí me parece que vuelve a fallar lo que es importante ahí, que es el continente. Y el continente en una residencia, aparte de las actividades básicas, instrumentales, lo que sea, de dar de comer, creo que son las relaciones, creo que son los apoyos. Creo que eso vuelve a ser lo fundamental. Eso que queda después de la ducha, el baño, la medicación, la gimnasia, ¿qué queda? Quedan las relaciones, quedan los apoyos, queda el acompañamiento, queda el estar ahí. Eso es lo que yo pretendo darle valor en el libro. Tú hablas de los nuevos modelos de familia, de cómo intervienen en la vejez y en los cuidados, y dices, no es lo mismo cuidar a tu padre que a la segunda mujer de tu padre. Claro. Bueno, porque aquí, sí, eso está clarísimo, ¿no? Sí, bueno, en Euskadi sobre todo las familias están cambiando. Antes estaba claro a quién tenías que cuidar y ahora no está tan claro. O sea, hay menos posibles cuidadores, tenemos menos hijos y además esos modelos de familia han cambiado. Y por lo tanto tampoco está claro a quién le tengo que cuidar, porque si mi padre y mi madre pues se juntan y se rejuntan varias veces y tengo, ¿no?, que me puedo encontrar con que tengo pues 3 madres y 2 padres o 2 padres y 3 madres y claro, bastante complicado y soy hijo único además y he convivido con varios. Claro, esto está cambiando. No sé, el mayor número de divorcios en la pandemia es entre los 65 y los 75 años. Que se ha habido divorcios a punta pala. No es que esté yo en contra del divorcio, pero lo que digo es que piénsatelo un poco, porque es un mal momento para divorciarte en la vida, ¿no? Digo porque ya tienes 70 y alguno. Las mujeres igual lo veían desde otra perspectiva. O bueno, también, sí. Sí, pero es así, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que también entre los 25 y los 30 y tantos hay muchos más perros y pets, ¿no? Más mascotas que hijos, ¿no? Por mujer, ¿no? Bueno, estamos en un cambio trascendental de la familia. Y jugamos, y fijaros, en la familia, yo no sé si aparece en el libro, pero la familia sigue siendo la principal fuente de apoyo. En una encuesta que tú sabes que hemos hecho en Aubisa, que no aparece en el libro, pues cuando le preguntas a la gente menor de 30 años en Euskadi de quién esperas que te apoyen si tienes alguna necesidad, el 99% dice la familia. La familia de una muestra de casi 2.000, 1.800 y muchas personas jóvenes, ¿no? Dicen la familia. Claro, pero ¿qué sucede con la familia? Que esa familia pues
tiene fecha de caducidad, porque llevamos mucho tiempo por debajo ¿sabéis?, del reemplazo de 2,1 hijos por mujer famoso. Entonces, cuando nos enfrentamos a eso, no es que yo venga aquí ahora con una propuesta de aumentar la natalidad y, ¿sabéis? No. Yo lo que digo es que esa fuente de apoyo va disminuyendo y a la vez las relaciones entre las generaciones intrageneracionales y entre las generaciones parecen cada vez más débiles. Por lo cual, cuando el ciudadano necesite ayuda, las fuentes disponibles de ayuda no están tan claras de dónde las va a sacar. Y por lo tanto, creo que si no incidimos sobre eso, reimaginamos las relaciones e invertimos en infraestructura social y no solo en infraestructura de carreteras y demás, que entiendo que es muy necesaria, pero si no invertimos en otras infraestructuras, creo que nos vamos a encontrar con una situación en el futuro de alta vulnerabilidad por parte de muchos ciudadanos. Creo que va a suceder eso. Y como pasaba con Nerón, pues seguimos con la cara, yo por lo menos sigo con la cara de pasmado, porque Roma se quema, ¿sabéis? Y ya no sé ni cómo contarlo. Antes de dar la palabra al público, ¿cómo vamos a solventar, cómo vamos a empastar a los millennials con los baby boomers? Pues empezando por entender. Y por saber qué es lo que sucede, ¿no? A ver, yo creo que estamos en una situación muy complicada. Creo que hay una generación sándwich y la vemos al final, que es la de los adultos, la de los baby boomers, las de los que ahora tenemos hijos, los que tenemos hijos más o menos mayores. Creo que hay una generación mayor. Bueno, si cogéis, por decirlo de otra manera, si cogéis el libro verde de Eusko Ikaskuntza del 2018, decía: en Euskadi la mayor tasa de pobreza está entre los menores de edad, que ha aumentado en un 15% en los últimos años. Tenéis el dato ahí. Y en la OCDE, que no corresponde al libro de Eusko Ikaskuntza, pero sí aparece, le da a Europa un aumento de la riqueza de los mayores de 65 años entre un 7 y un 10 y algo % en función de los países, ¿vale? Entonces tenemos esta situación, unos mayores que no, esto no es hablar mal del sistema de pensiones, insisto en esto porque yo soy a favor del sistema de pensiones público y por supuesto, y de todas estas cosas, ¿no? Pero en términos de relaciones, tenemos unos mayores cada vez en mejor situación económica y tenemos unos jóvenes cada vez en peor situación económica, con dificultades para llevar adelante su proyecto de vida, para poder independizarse, para poder acceder a un trabajo digno, para poder... Yo veo estas dos situaciones y veo a una generación de adultos que entienden lo que les sucede a sus padres, pero también ven lo que les sucede a sus hijos y que saben que probablemente no tendrán la buena situación económica de sus padres en términos de pensión y que encima tendrán hijos a los que deberán de ayudar. Me parece que esto que nadie quiere hablar y que es parte de un pacto implícito que tenemos, ¿no? que es el pacto intergeneracional. O sea, en el fondo nosotros tenemos un pacto, un trato en el que cuando somos adultos cuidamos de nuestros hijos y de nuestros mayores pensando reciprocidad disociada en el tiempo, que cuando nosotros seamos mayores cuidarán de nosotros. Esto hasta ahora iba bien porque el ascensor social subía, porque la demografía, ¿sabes?, funcionaba, etcétera, etcétera, y ahora creo que tenemos una situación en la que esto no es exactamente así. Es más, creo que lo que hay es mayor, digamos, distancia emocional entre las generaciones, menos interacción, más dificultades para el cuidado, y me parece que de esto deberíamos de hablar. Creo que deberíamos de hablar. Ya sé que esto tiene un problema y que esto no gusta a las personas del sector de la vejez, porque ya me han dicho, ¿no? Oye, este debate desenfoca y parece como que ahora el cuidado y las personas mayores no son importantes y tenemos que volver a mirar a los jóvenes. Yo creo que lo que tenemos que hacer es cambiar esa perspectiva. ¿Sabes? Creo que lo que no podemos hacer es... Las relaciones entre generaciones siempre son relaciones de desigualdad. Siempre en un momento de la vida necesitas más apoyo que en otros momentos de la vida. Y creo que necesitamos transformar esa mirada.
levantar las luces, poner las luces largas e intentar vislumbrar cómo va a ser el futuro en ese sentido, ¿no? Creo que tenemos una dificultad en eso. Y claro, ¿cómo van a cuidar unos jóvenes que creen que su proyecto de vida está topado, que tiene un tope, que no pueden, ¿cómo van a cuidar si creen que no pueden incidir en la mejora de sus condiciones de vida? ¿Cómo van a cuidar si creen que no pueden desarrollar su proyecto vital? ¿Sabéis? Eso no facilita el cuidado. Creo que tenemos que mirar esto. En la Fundación Auvisa, como tú sabes, y bueno, y ahí yo creo que hay que recordarle a Máximo Goicoechea, hemos estado trabajando esto durante bastante tiempo y seguimos trabajando, ¿no? El intentar pensar o el intentar articular algún discurso relacionado con cómo no reproducir el pacto. Yo no sé si se puede reproducir el pacto, pero sí entender que lo que está sucediendo es complicado y que si tú tienes unos hijos que no estudian una carrera deseada por el mercado, enfermería, medicina, la que sea, claro, pues igual hay dificultades, ¿no? Y creo que tenemos que rearmar esto. Si no, va a ser complicado el futuro. Su turno, seguro que hay preguntas. Basta con que me levanten la mano. Toca ya. Espera un momento, Lourdes. El micro. De todas formas, por hacer tiempo, ya sabéis que en la literatura hay bastantes ejemplos de guerras intergeneracionales, ¿no? Por ejemplo, Adolfo Bioy Casares tiene un libro que se llama... ¿Un libro? Sí, creo que se llama un libro que se llama La guerra del cerdo. Y la guerra del cerdo en realidad lo que cuenta es Bioy Casares tenía 50 y algún años, estaba deprimido, triste, se sentía un viejo y entonces escribió una especie de distopía que hablaba de que en la ciudad de Buenos Aires, en un barrio de la ciudad de Buenos Aires, supuestamente el barrio de Palermo, pero no está claro, pues vivía una cuadrilla de señores donde el protagonista principal se llama Isidoro Vidal. Isidoro Vidal es un hombre jubilado que vive con su hijo que se llama Isidorito, pues que le ha salido pues poco lúcido, ¿no? Y que lo tiene allí con él todo el santo día, es un vago, no quiere trabajar, bueno, tiene una cuadrilla de amigos y entonces en el libro cuenta pues que se tienen que disfrazar de jóvenes porque los jóvenes de verdad persiguen a los viejos en una especie de guerra intergeneracional luchando por el trabajo y por todas estas cosas, ¿no? Y entonces, claro, los viejos son los cerdos que les llaman, así en el libro, y entonces aparece esa suerte, ¿no? De estos tenemos, Adolfo Bioy Casares escribió también otro cuento corto que hablaba de un médico que pasaban a la gente por el río de la Plata entre Buenos Aires y Uruguay, pues cuando cumplías una edad te iba a venir el médico a ponerte la inyección y a llevarte al cementerio y la gente huía, ¿no? Claro, ya sé que son distopías, que no digo que tengamos para nada que estemos ante esta situación, ¿no? Pero siempre es inquietante, ¿no? Ver estas diferencias entre distintos miembros de la sociedad, entre distintas generaciones, y a mí me parece que es necesario, o a mí me gustaría al menos que se abriera ese debate, ¿no? Igual porque soy padre y eso te llega más, pero creo que ese debate es necesario. Pues con el micrófono yo creo que Tocaya a ti se te escucha. Seguro. O si no te subes pues aquí. Si no te subes aquí. Que ya... Como yo me habéis visto subir al escenario, no me cuesta nada. Yo iba a decir que, a ver, yo peino canas, soy hija de una persona a la que me tocó cuidar, porque soy, entre otras cosas, hija única, con lo cual no me quedaba otra. He estado encantada cuidándola a mi madre, tengo una hija, pero no quiero para ella lo mismo que he tenido yo. Es decir, me encantaría que ella me esté conmigo en los momentos de mi vida en los que yo necesite algo, pero no quiero que su vida se sujete a eso que se llama cuidar de una madre o cuidar de un padre. Quiero decir que tenemos que pensar que hay situaciones en la vida en las que tenemos que buscar otros objetivos, ¿no? Otras metas, otras formas de solucionar lo que nuestros problemas de
de personas mayores, ¿no? Yo no quiero eso, o sea, yo no quiero que ella tenga eso que he tenido yo, y he sido muy feliz, quiero decir que no me voy a quejar para nada de lo que yo he querido con mi madre, pero no querría que mi hija tenga que tener, porque sí, ser una persona dependiente de lo que yo necesite en cada momento. Es decir, creo que tenemos que buscar otras soluciones en la vida para que no sujeten tanto a los hijos, hijos o hijas, me da igual. Hay familias en las que es el hijo el que cuida y hay familias en las que es la hija, que dependan de eso, que sean los obligados a cuidar a los mayores, aunque los cuidemos muy bien, que ya sé, Javi, que tú tienes unos proyectos maravillosos de eso, pero yo creo que... Ese también es el debate, ¿no? El debate está en eso, ¿no? Yo, porque sea mayor, que me estoy haciendo mayor, yo no quiero hacer que mi hija, mi nieta, toda mi vida, todos dependan de mí. Es decir, que me cuiden, que tal. Me parece estupendo que me quieran, pero no que su vida se limite a mí. Claro, pero ese Bajo, al escenario, poco del escenario. Pero ese es el debate en parte de... Primero. El debate en parte de Lourdes de los cuidados es ese, ¿no? Yo creo que hay una voluntad de cambio en eso. Yo creo que lo que tú expresas, yo creo que hay mucha gente, bueno, por los datos que tenemos hay mucha gente que lo comparte, ¿sí? Es decir, que ese cuidado probablemente queremos que evolucione, ¿no? Había un libro famoso cuando empezábamos en esto a trabajar que se llamaba 36 horas al día, ¿no? Era un libro en inglés, que no estaba traducido, luego ya lo tradujeron, pero que hablaba un poco de esto, ¿no? Creo que se ha vuelto a destrozar el micrófono. ¿Sí? A ver, ¿ahora? ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Mejor? No. Bueno, De viva voz. vale, pues de viva, sí. Sí. ¿Se oye? Sí. No, tú no te quites, es el público el que habla de vida, tú no te quites eso. Bien. He aprovechado y he yo lo que creo. Claro, si no, no se te oye. Mientras te colocas, claro, eso que plantea Lourdes, que todos lo podemos pensar, en realidad lo que despoja a los hijos es de la capacidad de decidir, ¿y yo por qué no voy a cuidar a mis padres si le doto de sentido a eso? Bueno, sí. A ver, yo lo que veo en esto, o sea, los datos que tenemos tienen que ver con que lo que está cambiando no solo es la disponibilidad de cuidadores, sino lo que está cambiando es el modo en que queremos cuidar y ser cuidados. Y eso es un cambio trascendental. En ese sentido, a mí me parece que queremos que lo instrumental, me refiero a lo instrumental, el levantar, el dar de desayunar, el limpiar, todas esas cosas del cuidado, vamos a llamarlo instrumental, eso no lo tengan que hacer las familias. O sea, nosotros no queremos, los adultos no queremos que nuestros hijos hagan eso. Sí, pasen por ese trance, por decirlo de otra manera. Pero, o si pasa el que quiera, pero lo que sí queremos es poder seguir manteniendo en muchos casos esa relación, poder compartir tiempo, etc. Esto, para organizar este cambio es un cambio trascendental, porque hasta ahora esa parte instrumental la hacían fundamentalmente las mujeres. Si las mujeres, o sea, había igual es un poco así decirlo, pero había un ejército de protección social invisible que era el sector femenino que llevaba adelante esos cuidados. Si nosotros esos cuidados los externalizamos, ¿vale? Y pagamos, ¿no? Empezamos a pagar ese cuidado, necesitamos poder pagar el cuidado, ¿sí? Y necesitamos habilitar los servicios para eso y probablemente traer gente de fuera que nos permita hacer eso, porque los que estamos aquí y las que están aquí no quieren hacerlo. Claro, esto también es otra de las dimensiones del cuidado. Otra de las dimensiones del cuidado es decir, si no hay gente tendremos que exportar cuidadores. Tenemos una baja natalidad, pero es que además, si queremos cambiar la manera en la que cuidamos, tenemos que habilitar
aquello que nos facilite eso, recursos económicos que probablemente tengan que salir de la familia, y si tienen que salir de la familia, la transmisión de patrimonio vertical será más complicada y, por lo tanto, no quiero decir que el dinero hace el afecto, pero todos nos entendemos, ¿no? Quiero decir que eso que era un elemento de ligazón, pues también desaparece. Y necesitamos nuevos servicios para ello. Esto es otra de las derivadas del cuidado, que afecta directamente a la política económica, a las pensiones, a los impuestos. Yo de eso no tengo ni idea, pero está claro que va por ahí. Aquí había una pregunta y luego el caballero. Sí, ¿se oye? Sí. Soy Inma Sánchez, soy enfermera, jubilada, patrona de Ovisa y vicepresidenta de Euskofederpen, la Federación de Personas Mayores de Euskadi. Yo creo que nos encontramos ante una paradoja del valor del cuidado. Tú lo has dicho, por un lado, el cuidado informal o el cuidado llamado doméstico está infravalorado, pero hemos pasado de esa situación, de esa expresión, a otra expresión de un alto valor que se ha demostrado en la pandemia, que quizás es un espejismo también, pero a la gente le dejaba tranquila, de aplaudir a los profesionales del cuidado, sea en un tipo de institución o en otra, y además sabiendo que faltan recursos del cuidado. Lo voy a decir también porque no me lo puedo callar. Yo creo que falta de definir qué modelo de cuidados queremos para cuando seamos mayores y pensar en qué tipo de cuidados vamos a necesitar. Creo que falta una reflexión social. La reflexión institucional se está haciendo y se está haciendo a través de la Agenda Nagusi como política del Gobierno, pero que ha contado con participación de profesionales del cuidado, de instituciones, de profesionales y de asociaciones de mayores, pero quizás falta la reflexión social. ¿Qué tipo de modelo queremos? ¿Estamos dispuestos a pagar? ¿Estamos dispuestos a ser más solidarios, con más voluntariado? ¿Estamos dispuestos a crear unos modelos de cuidados más comunitarios? Sí, no, o todo junto tiene que hacerse, no lo sé. Sí. Esa es la conversación que falta, a la cual... Pero también necesitamos un punto de realismo, yo creo, ¿no? Tú lo has puesto, pero... O sea, yo soy consciente de que cuando decimos necesitamos más servicios para personas mayores, es verdad. Necesitamos más servicios para el cuidado, es verdad. Necesitamos mejores pensiones, lo que sea, es verdad. Pero también necesitamos una sociedad que funcione en términos económicos. O sea, yo no creo que el dinero sale del cielo ni viene. Entonces, creo que hay que habilitar. Y creo que tenemos, en el fondo, esta es una discusión de la sociedad que queremos ser. ¿Sí? Es obvio, ¿no? En mi caso, yo defiendo una sociedad más compasiva, por decirlo así. Por ponernos en este plan, yo defiendo eso. A mí, antes decía Lourdes, ¿no? Lo de la... Vaya, me he quitado esto y ya un desastre. A mano armada. Decía antes Lourdes de... Yo, por ejemplo, ¿no? Aquí, ¿no? Lo que se habla últimamente de la Silver Economy, ¿no? Yo creo que la Silver Economy es necesaria, pero creo un error garrafal pensar que la población, concebir a las personas mayores como meros consumidores. Creo que es un error. Creo que es un error y creo que lo pagaremos. Yo, desde luego, cuando me jubile, me voy a montar una para estar en contra, en la barricada, puesto directamente ante esto, porque creo que lo que falta es ese proyecto. Entonces, nos falta como intentar comprender que a la persona mayor, de cara a los productos y servicios y todo lo que tengamos que desarrollar, es más que un mero consumidor. O sea, no podemos tener una visión instrumental de tanta gente. Creo que eso es un error. Y claro que falta esa conversación pública y falta también en la parte de atención centrada en la persona, ¿no? Porque decimos que eso hay que hacer, yo estoy a favor de eso. Yo estoy a favor, pero creo que tenemos que debatir, porque igual necesitamos modelos distintos de cuidados, con servicios diferentes, no café con leche para todos, y porque si no volvemos a tener una mirada uniforme de un colectivo heterogéneo. Yo lo veo así. Tenemos aquí otra pregunta. No, estaba el caballero... Sí, vamos a mantener el riguroso orden.
Luego vamos con usted. Bueno, yo tengo un aspecto mucho más positivo de la vida y de los cuidados a nuestros mayores. Yo pienso que los hombres vivimos etapas. Hemos sido bebés, somos niños, adolescentes, jóvenes, nos casamos, tenemos hijos y llegamos a la jubilación. Lo importante es que todas esas etapas las sepamos vivir. De bebés, de niños, adolescentes, de casados, de los hijos y todo eso. Y entonces llegará la vejez y será una maravilla, como en mi caso personal. Yo me jubilé a los 65 y en diciembre cumpliré 85. 20 años que he estado, bueno, unos años fantásticos. Y he estado 10 años cuidando a mi mujer porque tenía Alzheimer. Para mí eso fue dentro del dolor y en fin, lo que supone esa situación. A mí esa situación me hizo mejor persona, más paciente, más comprensivo, más cariñoso, más respetuoso. Bueno, me hizo mucho mejor persona. Yo, vamos, tengo una paz enorme y una satisfacción enorme de haber cuidado a mi mujer. ¿Por qué no tengo yo el derecho de ser feliz cuidando a mi mujer? Es que parece que tenemos que estar sufriendo porque cuidamos a nuestros seres queridos. ¿Pero a dónde vamos a ir? No, él y yo somos los dos cuidadores. No, si yo no digo, oiga, perdón, No, el hombre es un ejemplo. Digo, el hombre es un ejemplo. Yo hablo, quiero transmitir un mensaje un poco de que también la señora también lo ha dicho. Dice que para su hija no quiere eso, pero ella ha cuidado muy bien a su madre. Pues ¿por qué la hija no va a tener también el derecho y la satisfacción de cuidarle a usted? Eso es lo que... tenemos que educarnos, hay que educarse, hay que educar en valores, hay que educar en la generosidad, hay que educar en el amor, en el cariño, en el respeto. Y cuando no hay eso, pues la sociedad va a donde vamos. Si nos hacemos egoístas, si en vez de dar no pensamos nada más que nos den, pues es el problema que estamos teniendo ahora. Y hay una deshumanización tremenda. Y los mayores lo estamos sufriendo mucho. Antes ibas tú a una caja de ahorros y el director o la persona que te atendía era un encanto. Hablabas con él, contabas tu vida, tu familia, tu historia, era una gozada. Ahora, ¿qué pasó? Es horroroso ir a una caja de ahorros ahora o a un banco. Y como eso, pues muchas cosas. Llamas a un sitio, oiga, si usted quiere hablar con la administración, marque el 1. Si usted quiere hablar con comercial, marque el 2. Si usted quiere hablar con no sé qué, marque el 3. Oiga, si uno no sabe ni cómo hacer para marcar el 1, ni el 2, ni el 3. En fin, son situaciones que, mira, hay que ser más generosos, nos tenemos que educar en el esfuerzo y un poquito más de sacrificio. Muchas gracias. Le pasamos luego el micrófono. Bueno, no hemos querido decir que no se puedan ser mejores. De hecho, debería ser una aspiración. Volvernos mejores si nos toca cuidar. Sí. ¿No? Hola, Sí. Yo creo que entra dentro del tema. Yo pertenezco a una asociación desde hace muy poquito, con lo cual tampoco puedo hablar así con profundo conocimiento, pero bueno, un poquito relacionado con el cohousing que hay en Donosti. Es un grupo pequeño de personas. Y no como idea, como alternativa, que probablemente no sirva para todo el mundo, pero bueno, en este caso se está intentando para un grupo reducido de personas, ¿no? Pero está por un lado la idea, las posibles soluciones, pero luego de cara a llevarlo a la práctica a nivel institucional y legislativo es muy difícil porque las leyes no favorece, o sea, no están actualizadas, o sea, no se contempla, bueno, esto hace tiempo ya que funciona en los países nórdicos, en Estados Unidos, pero aquí todavía no está contemplado como un modelo. Bueno, eso es lo que quería comentar un poco, que puede ser una alternativa, esto se plantea como una cooperativa de socios, en unas edades entre 50 y 70 más o menos, en los que se trata de vivir como en casa, pero acompañada.
acompañada de otra gente de tu misma edad o parecida, en un apartamento individual, y luego hay espacios comunes en los que se realizan actividades del tipo que se precise en el momento que puede ser una alternativa a otra forma de vida para la gente mayor, ¿no? Un poco pensando en la soledad y todos estos problemillas que van surgiendo. Sí, yo sí que entiendo que eso es una alternativa, pero dentro de otras muchas, ¿no? Y a mí me parece bien para el que lo desee, y me imagino que nos tendremos que actualizar. Lo que no estoy muy de acuerdo es en la última parte de la frase que has dicho, que es la que me parece que no es así. La soledad no tiene que ver con el modo de vida, o tiene que ver muy poco con el modo, déjame argumentar, con el modo de convivencia, sino lo que tiene que ver es con la red social que tenemos. Uno puede vivir solo, de hecho es muy común, si tú tienes red social, el modo de convivencia, si tienes red social, no afecta a la soledad. Eso está estudiado, es así. Claro, entonces, a mí me parece muy bien lo del cohousing, pero lo que es importante es que lo importante es la red social con respecto a la soledad. Tener amigos, estar comprometido en las relaciones, eso es lo que realmente, el engagement interpersonal, eso es lo que realmente es la variable clave de esto. Y no tanto, por eso, cuando muchas veces se utiliza el argumento, ¿no?, de coger la encuesta de hogares en España, ¿no?, y dice, en el último, ya no sé en cuál está, pero en el 2018, creo recordar, decía, bueno, hay 5 millones de personas mayores que viven, hay 5 millones de personas en España que viven solas. De eso el 60% son mayores, ¿sí? Pues 2.900.000 no sé cuántas mil salían. De esos, el no sé qué por ciento son personas mayores. Y de esos, el 80% son mujeres, por lo cual la soledad es de personas mayores, mujeres que viven solas. Eso es lo que yo no creo que es, eso no es un argumento para el cohousing. Para el cohousing me parece que es un argumento el modo en el que tú quieres vivir. Si aislada o sola, compartir, no compartir, a mí eso me parece una alternativa. Creo que es una alternativa dentro de muchas, ¿sabes? Yo lo que quería aclarar un poco era la última parte de la frase, porque si no nos lleva a entender el fenómeno de la soledad de una manera que no es. El vivir solo yo creo que es muy legítimo, porque si no se demoniza eso. Lo inteligente o lo práctico es tener esa red social. Esa red social significa cultivar amistades, tener amigos, significa también estar vinculado a proyectos, otra manera, ¿no?, de obtener esa red social. La última me dejará Marilis y además es un amigo. Voy a hacer tráfico de influencias. Gracias por lo de amigo. Cohousing, etcétera. Javier seguro que conoce las experiencias, aquí se han mencionado los países nórdicos, etcétera. La sociedad vasca pues está evolucionando rápidamente y acercándose a esos patrones europeos un poco más nórdicos, etcétera. Javier, de lo que hay por decir algo por los países nórdicos, ¿vamos bien hacia allá? ¿Podemos ir o nuestras peculiaridades nos lo dificultan? ¿Podemos aprender de allí mucho e importar? Pues depende, ¿no, Luis? Depende de qué lo enfoques, ¿no? En la parte más de la dependencia, por partir de lo más complicado, lo más complejo, en los países nórdicos sí que hubo ese debate público hace varias décadas, y en ese debate público se tomaron decisiones que os podéis imaginar, ahora os las resumo, pero que os podéis imaginar que aquí son complicadas de tomar. Por ejemplo, se tomó la decisión de vivir, o sea, de que la gente se mantuviera en el domicilio y, por lo tanto, de incorporar muchos servicios en ese domicilio, ¿sí?, a ese domicilio, separando el setting donde se da la atención, ¿sí?, el lugar, separándolo del servicio, de tal manera que tú puedas recibir servicios de mucha complejidad en tu casa, ¿sí? Eso es una decisión
muy importante, porque lo que haces aquí no lo tenemos así. Aquí en la residencia es una tipología, en casa una tipología. Si aumenta tu nivel de dependencia, te tienes que ir a una residencia, a no ser que en tu casa monten casi un hospitalillo para cuidarte, ¿sí? Mañana, tarde, noche, fines de semana, correturnos, bueno, lo que sea, claro, y disponibilidad económica para ello. Yo creo que ampliaron la gama de servicios. También hay residencias, pero esas residencias son de menor tamaño, más, con una atención más personalizada, etcétera, etcétera. Pero además, ¿qué pasó? Pasó en términos políticos, digo por resumir mucho, porque si no tenemos aquí para mucho rato, pero por resumir, en términos políticos se devolvieron competencias al Estado, los county council, las diputaciones también, o sea, hubo un trasvase de competencias entre los distintos niveles de la administración. Algunos pasaban competencias que no querían los ayuntamientos al Estado, otras se quedaban. Imaginemos lo que significaría aquí, pues con la Ley de Territorios Históricos o lo que fuera que tenemos en Euskadi, lo que eso supone. Pero además hubo, por lo menos en Dinamarca, hubo un cambio en los profesionales que intervenían en esos centros, otro cambio para mí radical. Ya sé que me estoy saltando muchas cosas, por poner otra dificultad, otro reto. Generaron una especie de, es que es el típico nombre danés de 20 vocales, con 20, o sea, consonantes seguidas de vocales o subfalter no sé qué, imposible de decir en castellano, pero había dos tipos, una social y una sanitaria, algo así, porque nos imaginemos como que entre auxiliar de clínica y enfermera o entre monitor y psicólogo, monitor y trabajador sociólogo, generaron unas nuevas profesiones de FP muy bien pagadas, con muy buenas condiciones laborales y con un currículum de muchas horas de formación, tanto teóricas como prácticas, que son los que al menos en Dinamarca pusieron en marcha los que trabajan en esas unidades de convivencia, generando nuevas profesiones y sacando los profesionales de los centros fuera a equipos interdisciplinares que daban apoyo. Claro, la sanidad sigue siendo pública. Aquí ya sabéis que el gran problema que hemos tenido en las residencias y con los muertos, con las personas muertas, ha sido en gran parte la falta de asistencia sanitaria. Ya sabéis que para mí el gran problema ha sido que la asistencia sanitaria no llegaba a los centros. Eso es el desastre padre, ¿no? Todo esto se hizo en Dinamarca dentro de un debate público muy importante que duró tiempo y también en un marco de privatización de esos servicios, que esa es otra. En Dinamarca y en Suecia, por ejemplo, se están privatizando servicios. Vía cooperativas, todo se trajeron cuidadores de fuera, bueno, todo esto es lo que ha pasado allí. Y aparte se han dado alternativas residenciales y habitacionales a gente mayor autónoma. También se han vinculado eso. Claro, en los países nórdicos yo creo que se entendió que todo eso era una especie de paquete, vamos a decir, y que tenían que hacer frente a ese reto de una manera más transversal. Yo no sé si es directamente aplicable aquí. Yo no me imagino transformando competencias o saltando competencias de un sitio a otro, no me imagino ese debate y tampoco me imagino el debate de, pues yo qué sé, ¿no?, de crear una figura profesional entre enfermera y auxiliar de clínica que ponga inyectables, por decir algo, que ponen inyectables en Dinamarca, ¿eh? Claro, porque automáticamente el colegio de enfermería, todo eso pasó ahí en un debate de tiempos, de lo que yo sé, por lo cual es una cuestión complicada. Nosotros tenemos o deberíamos de hacer un debate similar a ese, no similar quiero decir, tenemos que hacer nuestro debate, pero que en parte comparte cosas con los debates que se están haciendo en otros lugares de Europa. Y creo que nos falta una comprensión. Mirad, el problema del envejecimiento, ya sé que suena un poco así, ¿no? Pero yo a veces, el reto de la vejez y el reto de los cuidados de esto, a mí me parece un problema complejo como lo puede ser el cambio climático. Ya sé que no es lo mismo, pero en términos de complejidad. Mirad, necesitamos servicios sociales y servicios sanitarios, ¿sí? Necesitamos nuevas profesiones, nueva formación. Necesitamos
hablar del tema de pensiones, de las herencias, de la transmisión patrimonial, de qué pasa con las casas, de qué pasa con las relaciones intergeneracionales, cómo todo este debate forma parte de esa complejidad. Entonces, lo podemos abordar por partes, no abordarlo como Nerón mientras tocaba la lira, ¿sabes? Podemos hacer... Pero el debate es ese. Ese es el debate. Y claro, pasa el tiempo y cada vez que pasan 4 años, pues cada vez ese debate es más complicado. Pero esto es lo que hay. También hay otro debate, que hay algún amigo mío que si estuviera aquí diría que para eso se ha creado la ley de la eutanasia, poco más o menos, ¿no? Para en un momento determinado pues acabar con los problemas derivados de esto. Un señor que está ahí al fondo a la izquierda, ¿sabes? Claro, y en parte, claro, hay gente que dice, oye, llegado ese momento de extensión de la vida importante, creo que ese debate va a salir en un momento determinado, pues igual es hora de decir, hasta aquí hemos llegado. No sé. Buena frase esta para terminar. Esperamos que esta charla, que yo la he disfrutado mucho, haya servido para estimular el debate. Gracias a Marilis Valenciaga, siempre en nombre de Saltermo, por acogernos. Gracias a Laboral Kutxa por su patrocinio, al Colegio de Médicos de Guipúzcoa por apoyar a Ubisa Fundazioa. Y muchísimas gracias a todos. Y no se vayan sin leerlo, léanlo, que está muy bien. Gracias. Ahora ya sí. Ahora ya